Bueno, entrando ya en nuestro panel, justamente una de las reflexiones que hemos tenido como GAM es el de intentar transformar de alguna forma en esta lógica de cambio de paradigma nuestra práctica como un espacio de exhibición, que se creó como un espacio de exhibición, para un espacio también que implica un lugar de encuentro y de reflexión. Hoy día también como GAM nos estamos pensando tanto como un espacio expandido y situado, es como en esa lógica performativa que hablaba Carla, y es súper contingente justamente lo que nos acaba de contar Carla, porque yo creo que es la reflexión en la que estamos y justamente Latinoamérica ha sido una punta de lanza en este trabajo justamente por su relación con lo contextual y lo territorial. Y esa dinámica, este pensarnos expandido y también situado es lo que nos ha llevado también a buscar como centro cultural otras reflexiones y otros espacios, y por eso hemos creado este panel justamente para levantar una serie de casos de estudio y poder investigar en torno a eso. Hoy día, lamentablemente, no se pudo sumar por Zoom la subdirectora del Museo Reina Sofía, Mabel Tapia, por COVID. Nos avisó ayer muy en la tarde, ya hoy día en la mañana confirmó que se sentía muy mal, así que lamentablemente no nos pudo acompañar. Pero debería contarles que justamente con el Museo Reina Sofía, a partir del proyecto Museo Situado, que se establece en vínculo con el barrio de Lavapiés, estamos ya pensando una colaboración entre equipos de mediación del Museo Reina Sofía y GAM como parte de este proceso transformador, y era por eso justamente uno de los estudios de caso que les queríamos presentar. Pero tenemos hoy aquí presente, y además por Zoom, a 4 ejemplos fundamentales para nosotros en lo que ha sido la práctica en relación con los territorios. Así que voy a presentar a continuación al primer panelista. A continuación estará con nosotros desde Bolivia, Cochabamba, Fernando García, y lentamente irá apareciendo, imagino, el Zoom detrás. Fernando es arquitecto, gestor cultural, profesor universitario y artista visual. Actualmente es director ejecutivo de Martadero. Martadero es un proyecto que sin duda muchos de ustedes conocen, es un proyecto que ha sido también reconocido internacionalmente por esa práctica situada, es un proyecto integral y multidimensional, autogestionado y asambleario, enfocado en la transformación social, concebido como vivero de las artes y, como les contaba, ubicado en Cochabamba, Bolivia. Damos la bienvenida a Fernando García. Fernando, ¿nos escuchas? Perfectamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Estoy feliz de pertenecer ahora mismo al grupo de panelistas sobre este tema, porque me parece clave. Nosotros desde el principio del proyecto Matadero hemos estado trabajando esta idea de qué era un centro cultural del siglo XXI, qué era un centro cultural situado en su contexto, que parte de él y que reflexiona sobre todos estos temas que justamente en este panel vamos a estar hablando, y en este encuentro entiendo que también lo van a hacer. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y voy a comenzar una serie de reflexiones relacionadas justamente con eso, ¿no? Bien, en estos 15 minutos voy a intentar comentarles en parte lo que hacemos y en parte también una reflexión un poquito más ampliada sobre estas nuevas prácticas y modelos de trabajo en territorios que aparentemente, por este cambio de época del que se estaba hablando, no una época de cambio, sino un cambio de época, es absolutamente esencial, y es la misma razón de ser de nuestros espacios culturales, ¿no? Porque al final nuestros espacios culturales parecerían como nodos, puntos de un solo espacio cultural, y para mí este espacio cultural, y es lo que justamente quiero como usar como un hilo conductor para explicarles lo que les voy a explicar, es que somos como un acelerador de partículas en este momento de transición. En el caso nuestro lo voy a comentar hilado con la propia historia del proyecto Matadero y con algunas reflexiones teóricas, incluso literarias, acerca de esto. Bueno, Antoine de Saint-Exupéry decía que los ritos son al tiempo lo que la morada es al espacio, son anclajes. Necesitamos esos anclajes espaciales, pero también esos anclajes temporales que nos ayuden en todo este cambio continuo en el que vivimos a entender qué hacemos y por qué lo hacemos. Ortega y Gasset, el filósofo, decía: la vida es una serie de colisiones con el futuro. No es solo la suma de lo que hemos sido o de lo que somos, sino de lo que anhelamos ser. Esta relación profunda entre pasado, presente y futuro nos lleva a entender esta necesidad de espacios como moradas del ser,
pero del ser con mayúscula, ¿no? Estos espacios tienen que ser políticos, creativos, de comunicación. Fíjense que la palabra espacios, que viene de spatium, en latín estar abierto, que es parecido a cancha, este concepto quechua de la zona justamente del valle, que significa un espacio abierto donde se pueden dar interacciones sociales, es clave. Estos espacios son campos de fuerza. Y en estos campos de fuerza podemos aprender a ser intersiendo, a construirnos justamente a través de estos nuevos modos de hacer, de estar, de tener, de ser. Y ahí empiezan todas las consideraciones de nuestra época, ¿no? Necesitamos realmente experimentar, necesitamos creatividad para nuevas ciudadanías, nuevas formas de ser, de estar, de hacer, de tener y, en suma, de ser en el mundo. Por eso vamos a usar muchas partículas tipo trans, pluri, uni, van apareciendo continuamente. Y ahí voy yo con el juego un poquito conceptual de que somos aceleradores de partículas, porque a través de estas partículas que estamos continuamente usando, como revisar, regenerar, repensar, reinventar, deconstruir, decolonizar, despatriarcalizar, fragmentar, desplegar, deslocalizar, desde lo colectivo, cogestionado, lo multivocálico, lo multivalente, lo multifuncional, etcétera, interconectando, intermediando, interactuando, transformando en lo transpersonal, en la transmodernidad, transgrediendo, en lo transdisciplinar, etcétera, nos encontramos inmersos en este gigantesco acelerador de partículas. Y este acelerador de partículas, fíjense qué curioso, hay un acelerador de partículas en Suiza, el CERN, que tiene la imagen de Shiva, ¿no? Esta relación entre pasado, presente, futuro es la cultura misma. Y como sentimos muchos de los que trabajamos en esto, esta herencia del pasado, esta recepción de símbolos, de legados del pasado, esta necesidad actual en el momento presente de celebrar la vida, de encontrarnos, y esta necesidad también de planificar los futuros que queremos, es lo que va generando estos espacios. Entonces, estas partículas que últimamente aparecen continuamente en nuestros discursos y continuamente en nuestros encuentros, que son partículas de interacción, nos van posibilitando una reflexión sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y bueno, para qué lo hacemos, sobre todo, ¿no? En ese sentido, un espacio como el nuestro surgió de una serie de problemas como no puede ser de otro modo, porque al final nuestras instituciones tienen realmente que surgir de esas necesidades, de esos problemas que tienen nuestros contextos. Y bueno, pues en el caso nuestro identificamos claramente que había una fragmentación social, que faltaban espacios abiertos de encuentro, que había una discontinuidad muy fuerte y una escasez de proyectos que aglutinasen la energía, que permitiesen trabajar con inteligencia colectiva y trabajo colaborativo. Y además que en el caso de Bolivia, en el caso de nuestro barrio de Cochabamba, teníamos un problema de aislamiento, de baja conexión internacional. A raíz de esto empezamos a volcar hacia nuevas miradas. Necesitamos un espacio inclusivo para la diversidad de identidades dinámicas, con una propuesta de continuidad basada en el patrimonio dinámico detonador. Es importante cómo se cualifican también, ¿no? las palabras. O sea, es un patrimonio que permitiese detonar ciertos procesos y que conectase y ampliase los horizontes y las posibilidades de todas las poblaciones. Con unos valores precisos empezamos a trabajar. Esos valores tenían que ver con identidad, con continuidad, con lo simbólico, con la participación. Y en este lugar focalizamos nuestra mirada. Era un lugar abandonado. El proyecto Matadero, antes de nada, tenemos que decir que es autogestionario, asambleario, que está en un antiguo matadero que está en la ciudad de Cochabamba, en una zona periférica, y que al focalizar en él, como en cualquiera de nuestros proyectos, nos podemos dar cuenta que es un pedacito fractal de sociedad. Al ponerlo en el punto de mira, descubrimos que es la intersección de muchas esferas distintas. Nosotros identificamos esas esferas, empezamos a investigar cada una, qué es lo que había hecho a ese lugar ser como era, a ese barrio ser como era, a las poblaciones ser como eran, y a través de esa identificación empezamos a trabajar para devolver a través del lugar como un detonador fuerza y energía a todos esos temas, instalarlos, posicionarlos, darles color, darles vida, revitalizarlos y entender cada uno de nuestros espacios, en este caso el proyecto Matadero,
como un detonador de procesos. Este detonador de procesos o acelerador de partículas, como decíamos, nos permite unir ese pasado, presente, futuro, como un continuo cultural que posibilite recibir esos símbolos, esos legados, celebrar la vida, el encuentro y planificar todos esos futuros deseables que necesitábamos. Entonces, a través de esas reflexiones empezamos a entender que a más información, menos dependencia, a más espacios, menos aislamiento, a más cultura, menos pobreza, y que necesitábamos más espacios que centros. Esto, además, siempre desde un contexto, y eso es importante desde esta lógica que hablábamos de las partículas, desde un concepto de multipertenencia. Estamos en el barrio de Villa Coronilla, estamos en este inmueble, pero somos parte también de todo un barrio, de toda una ciudad, de todo un estado plurinacional, en el caso de Bolivia, y de toda Latinoamérica y el mundo. Y en cada uno de estos espacios necesitábamos planificar y pensar juntos a dónde íbamos, qué queríamos hacer y cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Lo de arriba son las líneas de trabajo y lo de abajo son los programas o los proyectos que íbamos a desarrollar para eso. Esta condición de sabernos insertos en distintos círculos de identidad, de acción, de pertenencia, nos facilitan muchísimas cosas, nos facilitan conexiones, energía, fuerza, fluir, flujo de información, flujo de posibilidades, y bueno, así nos sentimos. O sea, la multipertenencia para nosotros ahora mismo es una absoluta clave de una visión ampliada del contexto, porque surgimos del contexto, porque es nuestra razón de ser, pero ese contexto, cuando lo miramos desde la multipertenencia, es un contexto más real en el mundo de hoy. En ese sentido, con otra partícula, con la de multiplicidad, ¿no? Cualificamos la posibilidad de hacer, ¿no? De generar cosas, de no repetir, en este caso, de decolonizarnos un poco la mente de todas las ideas que nos recibíamos, a veces que recibíamos o que nos habían llegado sin haberlas podido procesar, y entonces poder amplificar y reproducir fenómenos dando respuestas diversas, y entendíamos que éramos como un cuerpo que se iba formando, digamos, un colectivo artístico y de gestión de identidad variable, un cuerpo en movimiento, como siempre son nuestros cuerpos, en transformación continua, con una serie de principios con los que íbamos a trabajar y en un lugar de interacciones. O sea, un capital humano, un capital simbólico y un capital físico. Y esto, puesto en flujo, con ayuda además de distintas teorías que hemos ido trabajando y en las que nos hemos adscrito también, como la fluxonomía del ala de Genselin, nos ha permitido el ir transformando este lugar. Bueno, este lugar está abandonado, como ven a la izquierda, y era un inmueble pues, bastante interesante de 3.000 metros cuadrados, con más potencialidades que realidades, porque estaba usado como un depósito de la alcaldía, bastante precario, con puertas y ventanas robadas, techos caídos, etcétera, y que hemos ido transformando progresivamente, como les decía, de modo autogestionario, sin ayudas estatales ni municipales, pero le hemos ido dando posibilidades a este sitio a través de la capacidad de gestión, y esto tiene que ver mucho con las comunidades, en el sentido de que ellos decidieron que el matadero dejase de ser matadero allá por el 1992, y en ese momento soñaron un centro cultural y deportivo. Lamentablemente, por la dificultad que sabemos que tiene la gestión de estos espacios, durante 12 años no se pudo hacer nada hasta que empezamos a trabajar un grupo de artistas contemporáneos con esas comunidades y a transformar progresivamente el sitio. Entonces, el sitio se iba convirtiendo en un lugar abierto, en un espacio con mayúscula, o sea, un espacio que permitía interacciones distintas, pues hay desde grupos de personas afro, con grupos de personas con discapacidad motora, hasta niños y jóvenes y adultos de todas las edades, que interactúan continuamente en el espacio, generando proyectos conjuntos. Entonces, hoy por hoy eso es un espacio de interacción, un detonador que va transformándose por la creación que vamos colocándole todos, con una base muy fuerte en esta conciencia del presente y en esta confianza hacia el futuro. Es un lugar de educación de todos, ¿no? De educación social, formal, no formal, alternativa, porque muchos colegios también vienen, porque generamos talleres, y es un espacio en general de interaprendizaje. Otra vez la partícula, otra de estas partículas que estamos como acelerando,
y esta capacidad de interaprendizaje entre formadores, gestores, creadores, poderes del Estado, redes, el equipo, etcétera, nos va dando un espacio cultural de inteligencia colectiva. Creo profundamente que los espacios en los que estamos trabajando actualmente son estos, son espacios culturales de inteligencia colectiva que generan posibilidades múltiples desde lo co, lo poli, lo pluri, lo inter, lo multi, lo hiper, lo trans, y creo profundamente que como gestores culturales trabajamos más en estrategias de procesos de futuro que en producción y transmisión de contenidos. Venimos de ahí, ¿no? Entramos en la gestión cultural por el amor a la cultura, al arte, como productores, generadores de contenido, transmisores, etcétera, y nos descubrimos trabajando estrategias de procesos de futuro, dando un poco de orden al desorden, entendiendo los patrones, cómo funcionan, tomando conciencia del presente, generando procesos de sincronicidad, que a nosotros, por ejemplo, nos sirven muchísimo todos estos diagramas para explicarnos a nosotros mismos y para generar todos estos procesos de sincronicidad. Bien, hay una reflexión profunda en el fondo de todo esto, de darle al arte también la posibilidad que tiene y la necesidad que tenemos del arte de abrir caminos, de generar resignificaciones, de trabajar con mucho más cuidado a veces la composición, el oficio, de hablar de la condición humana de un modo mucho más sintético, pero nos interesan también todos los procesos relacionados obviamente con cultura, creatividad, arte y cómo transformamos la realidad mediante ellos. Entonces, en un espacio como este hay espacio para todo y vamos generando distintas estrategias, distintas formas, muchas veces utilizando la fluxonomía, como les comentaba, como esquema organizador, y nos permite como esto, toda esta organización de conocimientos, esta gobernanza incorporada. Definitivamente tenemos que transformar nuestros modos de hacer también para transformar el futuro. Entonces tiene que ver con la transformación hasta del organigrama del equipo, hasta la forma de reingeniar sistemas, ¿no? Hasta cómo entender los valores, el flujo de las cosas, las nuevas economías. Todo, obviamente, esto está profundamente interrelacionado. Por ejemplo, este es el esquema, el diagrama neural de estructura organizativa del Martadero. Hay como un flujo continuo, por supuesto no es piramidal, por supuesto tampoco es matricial, sino que es un sistema neural que permite un flujo muchísimo más eficaz, ¿no?, de decisiones. Entonces todo esto lo vamos organizando y vamos declinando con estas partículas, que son las que les comentaba, que siento que somos aceleradores de partículas, somos nodos de un mismo acelerador de partículas, pero con manifestaciones contextuales. Depende los lugares donde trabajamos, las realidades donde trabajamos, las políticas con las que trabajamos, etc. Todo esto nos va generando pues, formas organizadas de trabajo en equipos. Este es el equipo del proyecto Matadero, que se va ampliando con más y más equipos más colectivos que se van sumando y que tienen que ver justamente con esta capacidad de estar abierto, ¿no?, del espacio de estar abierto. Todo esto va cualificando y hemos conseguido, pues juntos y con mucho orgullo, digamos, y empoderamiento, el transformar este espacio, como ven la línea de arriba es como estaba, y cómo se va transformando abajo y cómo podemos ir incidiendo en el espacio público, transformando el lugar, a que el lugar vaya tomando color, literalmente vida, luz, y convirtiéndose en un espacio pues, de referencia para toda la gente que lo necesitaba, ¿no? Y esto, pues bueno, pues nos va mostrando realmente lo que queríamos trabajar, que era arte y cultura para el cambio social, como espacio de encuentro, en formación integral, con creatividad, con conectividad, en diálogo abierto. Nos hace reflexionar entonces, bueno, ¿por qué es importante la consideración de nuestros contextos? Bueno, no es que sea importante, es que surgimos de ellos, es nuestra razón misma de ser. Esta visión ampliada de multipertenencia nos contextualiza además en un espacio más amplio en el que trabajamos, pero trabajamos continuamente en la profunda relación de lo tangible con lo intangible, en realidad de las representaciones con las prácticas, ¿no? Y estas representaciones y estas prácticas están en perpetua retroalimentación y son importantes. Por eso, bueno, pues llevamos adelante procesos de muralismo, de breakdance, de hip hop, de transformación de espacios urbanos, de realidad aumentada, de nuevas tecnologías, porque creemos que la nueva tecnología, sin tenerle miedo, nos permite procesos de colaboración que van a ser virtuosos hacia el futuro. Y todo esto, bueno, pues son murales que vamos
ampliando con realidad aumentada, ¿no? Transformamos también con cooperativas de mujeres artesanas que están en el mismo matadero, pues la cerámica en desuso, ¿no? Más bien en imágenes que van transformando espacios urbanos, ¿no? Todos estos están también con realidad aumentada, colocados por distintos puntos de la ciudad, rescatando la memoria, rescatando los valores de la ciudad de forma conjunta, lo hacemos colectivamente, y bueno, pues se instalan en distintos espacios urbanos para ir generando esta relación pasado, presente, futuro que les comentaba. Esta escucha, este diálogo, desde las necesidades y los problemas concretos, es clave para justamente formular nuestros objetivos programáticos, que además tengo que decir que son muy flexibles, que son versátiles, que continuamente, o sea, no tenemos una planificación anual celadora, sino muy abierta. Hay algunos eventos que hay que planificarlos anualmente, pero luego se reciben continuamente otros. Y en ese sentido, bueno, pues nuestros espacios son espacios más cocina que salón, más espacios de generación, de producción, que van transformando bueno, pues la forma misma nuestra de pensar el arte, de pensar cómo la cultura es prácticamente la estructura de nuestra personalidad como individuos y como grupos. Hacemos algunos boletines para el barrio, vamos organizando el barrio, vamos organizando como la visualización de qué es lo que se quiere, generando todos estos procesos colectivos. Toda esta transformación se está dando gracias a la existencia de un espacio con mayúsculas, ¿no? Si no se hubiese abierto, si pensamos como hacemos muchas veces en proyectos, ¿no? En situación sin proyecto y situación con proyecto, y después de estos 16 años que llevamos nosotros, pues vamos dándonos cuenta del sentido de estos espacios, como ya se estaba hablando en la introducción, de la fuerza que pueden tener estos espacios culturales como detonadores de todos estos procesos y, como les decía, aceleradores de partículas. Y sobre todo, elementos que pueden cargar inteligencia colectiva y que pueden posibilitar el trabajo colaborativo. Como un laboratorio de ciudadanía creativa, entonces hemos ido descubriendo la misma razón de ser de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo vamos generando transformaciones. Vean, lo de arriba es una calle y lo de abajo es cómo está esa calle ahora, ¿no? Muchísimo más activada, vital, colorida, con el trabajo con los vecinos, ¿no? De la pintura de las fachadas, etcétera. Y bueno, lo mismo con el Parque Urbano Yantay, un parque que transformamos con el trabajo de los distintos colectivos articulados del proyecto Matadero y que se convirtió en un espacio de referencia urbano, y así muchos otros que tienen que ver con esta visión nuestra de que el patrimonio tiene que ser dinámico, tiene que ser un espacio de encuentro para el presente y de proyección hacia el futuro. Esto es lo que hacemos como Proyecto Matadero en distintos barrios de la ciudad. ¿Sí? También con formación política ciudadana, en el sentido justo de lo que hablaba, de esta democratización de la cultura y de esta necesidad de transformar la exigencia ciudadana también hacia estos futuros deseables que van generando movimiento, que van generando interacción y bueno, pues intervenciones urbanas múltiples en todo el espacio público, ¿no? Que es como debe ser. Entonces, todos estos espacios transformados se llenan de vida a través del juego de estas partículas. Por tanto, y acabando un poquito lo dicho, soy un convencido de que nuestros espacios, que son uno solo, cuando nos alineamos en esta búsqueda general, en esta fuerza de acelerar partículas, son manifestaciones contextuales de un solo acelerador de partículas. Entonces, bueno, estoy seguro que vamos a poder aprender y compartir muchísimo durante estos días y sobre todo durante el día de hoy, y que trabajemos juntos para ir acelerando como esta transformación necesaria que están pidiendo nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, justamente Matadero, en esta mirada de lo expandido y lo situado, también es muy interesante cómo sale del radio del edificio y aporta también en la intervención de otros barrios
y justamente a partir de lo situado, cómo se ha logrado integrar el trabajo de las mujeres artesanas con la comunidad skater, con el hip hop, con la comunidad de artes visuales y artes escénicas, es cómo se van vinculando justamente esas comunidades y cómo se expande el trabajo también en otras lógicas territoriales. Solo un paréntesis de vocabulario, la fluxonomía es una métrica, un sistema de métrica que nos ayuda mucho en términos de gestión a medir los recursos tangibles e intangibles en 4 dimensiones, que son la financiera, la social, la cultural y la ambiental o a nivel de infraestructura. Entonces es interesante porque también es una fórmula que se ha empezado a instalar mucho en la gestión cultural para trabajar con los recursos intangibles. Así, ahí hay un poquito también de lo que es la fluxonomía, que lo pueden buscar y van a dar también ahí con Lala, que es la futurista a cargo de desarrollar toda esta metodología. Muchas gracias, Fernando. Voy a dejar a continuación a Carlos Mauricio Galeano de IDARTES Colombia. Agradecemos muchísimo la presencia internacional. Lamentablemente no logramos traer a los invitados este año. Como saben, post-COVID y también por todo lo que ha sucedido con la guerra, ha sido muy complejo el tema de los traslados, pero esperamos a futuro poder contar también con la presencia de Mabel, de Fernando y por supuesto de Carlos Mauricio aquí en Santiago y también ojalá en otras regiones en Chile. Carlos Mauricio Galeano es profesional en artes escénicas con especialización en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario, fundador de la Corporación Cultural Matarile. Ha trabajado en IDARTES como subdirector de equipamientos culturales del instituto y actualmente se desempeña como director general de la entidad. Muchas gracias, Carlos, bienvenido, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues voy aquí a presentar pantalla. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí me confirma si estamos viendo la pantalla, ¿sí? Sí, estamos viendo la pantalla en la sala. Perfecto, buenísimo. Entonces, el Instituto Distrital de las Artes, bueno, esta charla, después de ver un poco lo que se buscaba, lo que estábamos planteando en este encuentro, decidimos llevarla como a 5 principios para cómo tener unos accesos al arte en comunidades y territorios específicos. Para eso yo debo dar un pequeño contexto. Bogotá es una ciudad que en este momento está bordeando los 8,5 millones de habitantes. Y en ese sentido, pues es una ciudad que es tremendamente compleja. El 70% del territorio de la ciudad es rural. Está en la región del Sumapaz, que es una reserva natural de agua gigantesca que tiene el país. Es una reserva para todo el país. Y sin embargo, el 95% de la población se concentra en la zona urbana de la ciudad, que es un territorio relativamente pues pequeño, es una ciudad densamente poblada y que tiene pues todas las características de una megaurbe. Esos 8,5 millones de habitantes, además, rotan por la ciudad de municipios aledaños y llegamos en un día hábil cualquiera a cerca de 10 millones de personas que habitan la ciudad de manera constante en un día de trabajo. En ese contexto nace en la arquitectura institucional un instituto que es el Instituto Distrital de las Artes, que es desde donde les estoy hablando. El Instituto Distrital de las Artes es una institución que básicamente es el encargado de la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio de los derechos culturales de los habitantes de la ciudad. ¿Cuáles habitantes? Pues los 8 millones de habitantes que tenemos y casi que los 10 que rotan por nuestra región urbana. En lo que se relaciona a la formación, la creación, la investigación, la circulación y apropiación de las prácticas artísticas en áreas como la literatura, las artes plásticas, las audiovisuales, el arte dramático, la danza, la música, pero también entran temas asociados a la difusión científica. Tenemos un planetario que genera difusión científica y a las mezclas, por ejemplo, entre arte, ciencia y tecnología. Imposible. Dijeron que era imposible hacer de la cultura una política pública en Bogotá y que nos involucrara a todos, a los artistas, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a ellos, a ellas, a todos.
Era imposible que miles vivieran el arte en todas sus formas, que sintieran la danza, el teatro, la literatura, el cine en nuestra ciudad y con los mejores. Pero nosotros hicimos historia. ¡Ya está listo! ¡Están listos todos! ¿Cuándo una exposición llegó hasta las montañas de Bogotá, queridos amigos? ¡Nunca! Que ya tengo frío, noche amanece. Ustedes dicen. En el Festival Crea comparto la danza con esperanza. Recuerden que compartimos la misma tierra, compartimos el mismo cielo y el mismo amor. Demostramos que es posible vivir de las artes y para las artes. La palabra, la música, la danza y la gráfica eran una sola forma de agradecer la vida. Disfrutarlas en familia y mucho más. Hoy sabemos que es posible tocar las estrellas. Lo hicimos posible. Porque no tenemos miedo ni a sentir, ni a disfrutar, ni a pensar, o recordar, o construir, o descubrir. La energía se siente. Hay cosas que no ocurren de inmediato. Las más valiosas requieren esfuerzo. Participamos en una convocatoria distrital y la ganamos. Por eso, trabajamos cada día para que en Bogotá el sueño del arte sea una realidad. Este es el comienzo de un nuevo tiempo, un tiempo para superar obstáculos. Porque somos capaces de lograr lo que nadie soñó. Y al pueblo de Bogotá, a todos ustedes, muchas gracias. No dejemos de soñar. Juntos hay que hacerle oídos sordos al miedo. Bien, este es como nuestro video de los 10 años del instituto que cumplimos pues apenas el año pasado. Es una institución relativamente joven. Perdón. Y en este camino nos hemos ido debatiendo entre por lo menos tres formas de situarnos en la ciudad o con la ciudad. Por un lado, nos movemos hacia los grandes eventos metropolitanos, un poco lo que podría decir ahora la representante del ministerio cuando hablaba de las pirotecnias. Sí, nosotros tenemos que hacer eventos, si se quiere, pirotécnicos, gigantescos, como los festivales al parque. Entonces, justamente ahora, en 2 semanas, comenzamos con el festival de música gratuito, tal vez más grande de América Latina, que es Rock al Parque, y que va a reunir cerca de 400.000 personas en 2 fines de semana. Son grandes eventos, que llamamos nosotros eventos metropolitanos, que tienen una característica particular, ¿no? Y es que permiten convocar población de toda la ciudad, pero no solo de la ciudad, sino que tiene población de varios lugares del país a visitar esos eventos. Nosotros hacemos 6 eventos metropolitanos de música, tenemos además un festival de teatro, tenemos un festival de danza que está ocurriendo en este momento y que tiene ese componente, si se quiere, metropolitano, que está pensado para una ciudad gigantesca que requiere tener espacios de disfrute de las artes y de disfrute de los derechos culturales, pues a un nivel, si se quiere, gigantesco. Después nos movemos por otro momento, ¿no? Como otro espacio de situación, y que son los eventos o las acciones que nosotros llamamos locales. La ciudad de Bogotá está dividida en 20 localidades, más o menos como las municipalidades en las que está dividida Santiago de Chile, por ejemplo. Y esas localidades... Carlos, ¿me escuchas? Perdón que te interrumpa, se nos quedó la pantalla en el video, no sé si estás... Sí, no he pasado, no he pasado. Estoy todavía aquí en este pequeño contexto para entrar a lo que...
Ok, No, gracias. está controlado el asunto. Entonces, tenemos unos eventos que tienen ese componente que es local, ¿no? Entonces, reunimos a las localidades son 20, son bastante asimétricas, tenemos localidades con 200.000 personas, pero también tenemos localidades que reúnen 1 millón de personas. Entonces, esto tiene como unos impactos que llamamos locales y que implica algunos procesos que se concertan con las comunidades de esas localidades. Y por último, también tenemos acciones que ocurren situadas en los barrios, ¿no? En el territorio directamente, en lo que ocurre en la vida del barrio. Y ahí, pues básicamente lo que hemos planteado son como unos principios para trabajar con esto. Nosotros tenemos que ir como de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en un diálogo constante, digo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba en términos de magnitud de lo que hacemos, en un diálogo constante con diferentes comunidades que hacen parte de nuestro ecosistema. Entonces tenemos comunidades que efectivamente son barriales, que tiene que ver con nuestros niños, con los jóvenes, con los adultos que hacen parte de los modelos de formación, pero también tenemos como comunidades especializadas, que son efectivamente los artistas y las artistas que hacen parte del ecosistema y que están en diferentes espacios de la ciudad. Y para eso planteamos como 5 principios. El primero, escuchamos siempre. Sin importar la edad, la condición, la ideología, la identidad de género o étnica, la ciudad escucha a sus ciudadanos. Y esa escucha nos permite comprender las comunidades y para eso hay varios modelos estratégicos. Por un lado tenemos, por ejemplo, asambleas. Hace poco terminamos la Asamblea Distrital de Artes, que reúne representantes de las diferentes disciplinas y visiones del arte en la ciudad y que a partir de un proceso de consejos permite recoger lo que pasa en estas comunidades artísticas. También tenemos otro proceso que se llama IDARTES es Bogotá. IDARTES es Bogotá básicamente va al lugar, ¿no? Llega directamente a el barrio, a la localidad y se desplaza con la arquitectura institucional para poder escuchar a esas comunidades, ¿no? Entonces allá no solo nos sentamos con los artistas, con los y las artistas, sino también con los representantes de los gobiernos de la localidad, el alcalde local, las juntas de administradoras locales, ¿no? Con los artistas, con la comunidad que se vincula y escuchamos. De ahí generamos unos documentos, unos compromisos que vamos dándole camino durante el transcurso del año. Además tenemos procesos de foros y seminarios con comunidades. Acabamos de terminar, por ejemplo, el foro de cultura en común o los foros que se hicieron sobre arte y memoria sin fronteras, que es un proceso dinámico que permite reconstruir la memoria a partir del arte en localidades de borde. Y tenemos también procesos de trabajo de diseño colaborativo en comunidades. Entonces, esta fotito que está acá, por ejemplo, hace parte de un espacio que es el Castillo de las Artes. A medida de esta charla, les voy contando un poquito de qué se trata el Castillo de las Artes. Entonces, el Castillo de las Artes es un espacio que era hasta hace relativamente poco, más o menos 2019, un club nocturno, en donde básicamente había un comercio sexual estable, pero además ocurría una serie de situaciones de altísima vulneración de derechos de las personas que estaban en ese lugar, que habitaban ese lugar. Además había fenómenos de microtráfico, de estupefacientes, parece que había comercio de armas, pasaban cosas realmente muy complejas en ese lugar. Ese lugar fue expropiado, se le quitó por extinción de dominio a una banda de narcotraficantes, que eran quienes eran los dueños del tema, y no lo entregaron a varias instituciones en una acción coordinada para generar alguna acción que ocurriera allí. Y el instituto entró y planteó entonces un castillo en donde ese inmueble recuperado, a partir de dialogar con la comunidad, se transformara en un espacio de expresión artística y también de protección para, por ejemplo, los niños y las niñas que habitan el lugar. Esto que estamos viendo ahí en la foto es efectivamente el espacio que tenemos construido dentro del castillo, que es, no, sigo en la misma, dentro del castillo. Este espacio verdecito es el espacio que está dentro del castillo para los niños y las niñas. Y eso que ven acá como en una cupulita con un carrito, son efectivamente las voces de niños y niñas menores de 5 años que a partir de un proceso de documentación se recoge con los artistas que hacen la mediación del proceso para
capturar, si se quiere, la información, para capturar un poco las ideas, los sueños que tienen los niños sobre cómo debe operar el castillo. Por eso digo que escuchamos sin importar la edad, la condición, la ideología, la identidad de género o étnica. El siguiente principio tiene que ver con observar. Esta imagen también es del castillo, por eso les digo que a medida de la presentación les voy presentando un poco el castillo. Este es otro lugar del castillo. Este es un lugar que es de exposiciones y las fotografías que están puestas ahí son procesos fotográficos de formación que se han hecho con la comunidad que habita la zona. Esa comunidad son niños y niñas, sí, la mayoría hijos de mujeres que están en situación de prostitución, que son trabajadoras sexuales, pero también hay niños y niñas que hacen parte de la comunidad, pues es un barrio que ha sido histórico en la ciudad. Pero también acá en la comunidad del castillo habitan personas en ejercicio del trabajo sexual pago, habitan personas de comunidades transgénero, habitan personas que hacen procesos de diseño, en fin, es una comunidad bien diversa y entonces lo que nosotros hacemos también dentro de estos principios es observar. Entonces, por un lado escuchamos, pero por otro lado observamos. ¿Qué observamos? Las tendencias de nuestras comunidades. De manera que los procesos se van documentando y permiten ir analizando las estrategias y qué tanto están aportando en la transformación efectiva y qué tanto pueden ayudarnos a movilizar esa implementación de algunas acciones que debemos hacer. Proyectos, por ejemplo, como Nidos, que es el de primera infancia, CREA, que es el proceso de formación artística y cultural, Arte y Memoria Sin Fronteras, realizan documentación permanente, ¿no? Con participación de las comunidades y los dinamizadores. Parte de los procesos de documentación se basan mucho en la imagen. Muchas veces buscamos que efectivamente se generen procesos de fotografía, de representación gráfica y que a partir de esa imagen podamos tomar lo que nos está contando la comunidad. Observar es fundamental para nosotros porque justamente nos permite ir junto con la escucha, ir haciendo las adecuaciones de procesos, de proyectos o de intervenciones que ocurren en las comunidades específicamente. El siguiente principio que tenemos tiene que ver con pasar a la acción, ¿no? Entonces, muchas veces procesos de este estilo se quedan en efectivamente quedarnos en observar, en investigar y se demora el paso a la acción. Para nosotros es fundamental pasar a la acción. Este también es una imagen de la parte de afuera del castillo. Esta es la comunidad, ¿no? Esto es lo que ocurre afuera del castillo. Esto es la calle aledaña. Como ven en el trasfondo de la imagen, se pueden ver edificios que han sido, que están, si se quiere, un poco desgastados, ¿no? Pero la mayoría de nuestra población son niños y niñas los que están allí. ¿Qué hacemos? Pues pasamos a hacer acciones en las comunidades para generar dinamización de procesos. Estas acciones, como en este caso, muchas veces tienen que ver con hacer procesos disruptivos en la vida cotidiana. Hacemos calles de juego, festivales de pequeño formato, apoyo a procesos con escenarios móviles, ¿no? Tenemos muchos procesos que nos llegan a las comunidades en donde dicen, necesitamos un apoyo, también generamos ese tipo de cosas. Y también tenemos procesos de acción como apoyos por vía de portafolios de estímulos. Entonces la ciudad tiene una serie de fondos concursables. Muchos de ellos responden justamente a la acción de escucha, entonces generamos becas y premios a partir de la escucha de consejos, a partir de la observación de cómo han funcionado algunos premios y becas históricos, y cada vez estamos generando un portafolio de estímulos que cada año se renueva a partir de los dos principios anteriores. Y tenemos varios premios y becas y premios, algunos metropolitanos y otros que venimos trabajando durante el último año, los últimos 2 años, que tienen que ver con poner recursos directamente situados en los barrios. Y entonces se genera un programa que llamamos Escultura Local, que básicamente busca reconocer esos procesos que ocurren en las localidades y en los barrios. Pero además sabemos que nuestra capacidad de infraestructura es limitada como gobierno de ciudad. No podemos tener tantos centros culturales y comunitarios como una ciudad de 9 millones de habitantes lo requeriría o lo necesitaría. Entonces, hemos venido desarrollando alternativas como los REI, que es la red de espacios independientes, en donde a partir de también un proceso de aporte situado, de construcción colectiva de la convocatoria, hemos identificado cerca de 16 espacios autogestionados, independientes,
que permiten apropiar las artes que ocurren en esos territorios. Ahí hay galerías de arte, pequeños teatros, lugares de circulación de música en vivo, talleres creativos. Son redes de espacios que no necesariamente se identifican con un teatro, que parecen más, en algunos casos, casas de cultura, en otros casos, fábricas culturales, como el concepto que se maneja en algunos países como Argentina, o procesos como galerías, en donde ocurren también laboratorios situados en los barrios. La red de espacios independientes, entonces, busca justamente poder apalancar desde el distrito, desde el estado, del gobierno, espacios independientes que les viene bien un apoyo institucional, y esto se construye con ellos, ¿no? Entonces hacemos el proceso de análisis de cómo nos va con los espacios, con la red de espacios independientes, trabajamos con ellos de la mano para perfeccionar ese espacio de convocatoria. Estas acciones parten efectivamente, como ustedes escuché, de esa observación y se ubican de la mano con las comunidades a partir de análisis de datos o a partir de análisis de datos que aportan nuestros gestores o nuestros sistemas de información. Entonces, aparte de sentarnos con la comunidad y decir en qué barrio, en qué lugar necesitamos hacer esto u otro, en qué barrio, en qué lugar necesitamos generar procesos más largos en el tiempo, pues también tenemos un grupo de gestores que van por los barrios generando esos modelos de escucha. Y últimamente estamos generando un sistema de información situada también que nos permite georreferenciar y mapear a partir de mapas de calor, intersectar datos que nos permiten saber dónde está la acción artística y cultural y dónde hay algunas situaciones en las que queremos generar algún tipo de intervención. Ese paso a la acción, entonces, es una acción que viene justamente de los dos principios anteriores. Y después que generamos este proceso, pues buscamos generar, dejar instaladas capacidades en las comunidades. Si bien muchas ya las tienen, como por ejemplo con la red de espacios independientes, que lo que buscamos ahí es fortalecer justamente esas capacidades, en algunos lugares sabemos que necesitamos generar capacidad instalada. Este lugar que también ven acá es también el laboratorio de sueños, que también está dentro del castillo y que complementa con otro lugar verdecito, que es un espacio para la primera infancia. Entonces, si yo contrasto las imágenes, tengo un... Uy, ¿qué hice? Si yo, ¿qué hice? Se me perdió mi presentación ahora a mí. Carlos, aprovecho de avisarte que ya estamos pasados un poquito de los minutos para que vayamos ya cerrando y concluyendo. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces esta instalación de capacidades, creo que ahí volvieron a verla, si no estoy mal. Nos permite justamente ir encontrando cómo dejamos capacidades físicas, modificamos o reciclamos o revitalizamos estructuras. Entonces, por ejemplo, reciclaje de estructuras, lo que hicimos con el castillo. Reciclaje de estructuras, de infraestructuras, el ejemplo que nos acaban de dar en Bolivia. Nosotros tenemos también reciclaje de estructuras para volverlas centros de formación artística, que son los CREA que tenemos en varios lugares de la ciudad. Mejoramos la calidad de vida de los espacios. Pero además, aparte de esa capacidad de infraestructura, pues empezamos a fortalecer capacidades en las comunidades alrededor de estos espacios que se habitan, generando espacios para la creación de las comunidades, para espacios creativos para la comunidad. El siguiente principio que tenemos, este también es otro espacio del castillo, es un respeto profundo. Entonces hacemos un respeto profundo por los procesos, por las estéticas, por las maneras de entender el mundo. ¿Qué hacemos con nuestra comunidad? Valoramos profundamente los procesos, resaltamos los avances que tienen las comunidades y procuramos que a partir de estas reflexiones que se dan en la observación, que se dan en la conversación, en el diálogo, pues se pueda cualificar según los intereses y las metas de las personas que hacen parte de esos procesos. Hay comunidades en las que dicen, no, esto es lo que necesito, hasta aquí quiero llegar. Como hay comunidades como este performer que está acá, hace parte de un colectivo que se llama Les Fantastique, que es un colectivo trans, que habita también el castillo, y Les Fantastique en algún momento nos dicen, nosotras queremos estar en los mejores escenarios del mundo. Listo, entonces vamos para eso. Entonces generamos procesos de formación, de transformación para que ellas puedan estar en algún momento en los mejores escenarios del mundo. Y eso les implica unas exigencias. Como hay comunidades que dicen, no, nosotros queremos quedarnos justamente en esta posibilidad de construcción que tenemos en el barrio. Perfecto, ¿no? Respetamos profundamente hasta dónde quieren llegar las comunidades. Para ir cerrando, entonces hay dos actitudes que también queremos resaltar. Esta es la fachada del castillo. Como ven, es un lugar duro, difícil, ¿no? Pero que busca transformarse a partir del arte. Entonces hay dos actitudes que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con comunidades en espacios situados. Una altísima tolerancia a la incertidumbre. Usted no sabe qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, acá, en esta imagen, vemos a gran cantidad del público
viendo hacia donde está ocurriendo el performance. Ah, perdón. Entonces, no se ve Carlos, no estamos viendo la imagen que nos dices. Estoy describiendo. Espérate un segundo, yo miro dónde estoy. ¿Será que cerré esto? Bueno, esto es parte de la tecnología y el tema de trabajar a distancia, así que... Espérate, porque en teoría sí lo estoy proyectando, pero ahora es verdad. Carlos, igual si podemos concluir para pasar a los siguientes panelistas y luego retomamos contigo para las preguntas, ¿te parece? Dale, está bien, dale. Entonces, como para cerrar, son dos cosas, la tolerancia a la incertidumbre y la apertura constante a la innovación, ¿no? Era lo que queríamos ahí plantear como dos actitudes que debemos tener en estos espacios dialógicos que se dan efectivamente en las comunidades. Y ahí podríamos cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dentro de las cosas que mencionaba, aquí también el área de audiencias ha estado trabajando mucho en lógicas de instalar, prácticas de escucha creativa, que creo que es un tema que resuena justamente con parte de la metodología que estabas compartiendo y que probablemente podremos abordar más adelante. Les comento que dentro de la aplicación que les compartimos hace un rato, está habilitado para ir haciendo preguntas, así que al final tomaremos algunas preguntas para compartir con los expositores. Vamos a aprovechar la presencia de Ignacia y de Dagmara, así que, presento a Ignacia Biskupovic, coordinadora de mediación y vinculación con el territorio del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Gestora cultural, educadora y artista visual con experiencia en educación artística. A partir del año 2022 trabaja como coordinadora de la subárea de mediación y vinculación con el territorio del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Hoy día nos va a presentar específicamente el caso del programa de vinculación con el territorio, línea del trabajo del museo que ha estado desarrollando un proyecto muy interesante con los vecinos del barrio República. Muchas gracias, Ignacia, por acompañarnos hoy día y te dejamos aquí a continuación. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá, por participar y también por hacer posible este seminario. Voy a tomarme el tiempo para no pasarme. La reflexión que les quería compartir hoy día se llama La institución para laboratorio y es una cita a uno de los fundadores del Museo de la Solidaridad, que es Mario Pedrosa, que habla del museo como casa de experiencias. En el fondo, situar la experiencia no solamente de los artistas, sino que también de los y las visitantes como algo principal en el museo, más allá de conservar y exhibir sus colecciones. Y la reflexión de hoy día tiene que ver un poco de cómo desde la mediación artística, cómo desde el trabajo de vinculación con vecinos y vecinas, eso también ha traído ciertas implicancias hacia la misma institución y a la forma en cómo trabajamos. Y no solamente desde el área educativa, sino que una mirada transversal y una política de museo. Solamente como contextualización, contarles para quienes no lo conocen, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende este año cumple 50 años de su primera exposición y fue creado como un museo para el pueblo de Chile. Fue creado por iniciativa de varios críticos de arte, entre ellos Mario Pedrosa, también en colaboración con el presidente Salvador Allende, en un modelo museológico bastante particular hasta el día de hoy, en el que artistas del mundo donaron parte de su colección, donaron parte de sus obras, de su creación artística, en solidaridad para el pueblo de Chile, para que las personas acá en este país del Cono Sur pudiéramos tener acceso a las obras de arte más allá de los círculos de élite y del mercado del arte. Muchas veces se nos dice que el trabajo de vinculación con el territorio es una obligación de alguna manera por la historia de este museo y que de cierta forma lo es, pero también creemos que es un mandato que va más allá de este museo y también es bueno recordar que este año también se cumplieron 50 años de la Mesa Redonda de Santiago, donde distintos museólogos y profesionales fuera del ámbito museos se reunieron acá en Santiago de Chile, propiciado por la UNESCO, a discutir cuál era el rol de los museos en Latinoamérica, cuál era su rol en términos de generación de conocimiento, cuál es su vínculo con las ciudades y con el campo, y cómo también son centros de formación permanente.
Entonces, por lo tanto, creo que si bien nos hacemos cargo de esta historia que es súper importante para el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, también nos hacemos cargo de esta reflexión que resuena hasta el día de hoy y que de alguna manera nos tiene aquí y que va más allá de los museos y que también se expande a centros culturales, bibliotecas, etc. Esa es una foto relativamente actual del museo en el barrio República y desde el año 2017 nos empezamos a preguntar cómo podemos hacer carne, por un lado, este mandato fundacional y también esta exigencia también por parte de nuestros colegas de hace 50 años atrás. Y también nos situamos en que estamos en el centro de Santiago, en el límite poniente, un poco lejos del circuito turístico, un poco lejos del resto de los museos de la comuna de Santiago, y también en una casa que, si bien es muy grande, tiene una escala relativamente pequeña. Entonces, de ahí nuestra mirada fue volvernos hacia el barrio. Y acá voy a ir un poco más rápido porque todo este proceso está ampliamente documentado en un libro que se llama Mirada de Barrio, que recoge parte de este proceso. El primer gesto fue construir un equipo interdisciplinario, no solamente con trabajadores del museo, sino que también con sociólogos. Ahí nos ayudó Luis Campos y Tomás Peters a levantar esta encuesta, a poder realizarla, para poder salir a la calle y conocer qué era lo que opinaba la gente del museo, si lo conocía, si le sonaba, si más o menos tenía algún anhelo al respecto, por ejemplo. Y ahí nos dimos cuenta que bastante poca gente conocía el museo, se percibía como un lugar cerrado y es más, ni siquiera se sabía que era un museo de arte. Se asociaba solamente a la idea o a la figura de Salvador Allende más allá o sin ir más allá o sin profundizar en el proyecto político que es lo que le da origen al museo. En ese contexto ya nos empezamos a reunir en el museo, empezar a preguntar, ver la posibilidad de poder hacer una curaduría participativa, invitar a los vecinos y las vecinas que conocieran de qué se trataba esto y de que pudiésemos generar algo en común. Y ahí nos dimos cuenta que más que trabajar con la colección del museo, los vecinos y las vecinas tenían ganas de mostrar lo que era su barrio y de mostrar todo el patrimonio material e inmaterial que ahí se encuentra. Y ahí hicimos distintos talleres, algunos más teóricos, otros más prácticos, para sacar o para empezar a codiseñar esta curaduría en el museo. Hay algunos mapeos corporales, ¿cierto?, donde nos preguntamos cómo era, cuáles eran las tensiones, los dolores, las posibilidades del barrio República. Y después convocamos a distintos artistas a que pudiesen realizar durante el año 2018 talleres que dieran forma, colores, sonido a todo eso que se quería visibilizar y mostrar en el museo sobre el barrio República. Ahí, por ejemplo, se realizó el taller de textil con la artista Daniela Pizarro. Hubo también un taller de fotografía intervenida, donde se trabajó con fotos de archivos históricos de las familias, de vecinos y vecinas, pero también de fotos que tomamos en ese momento. Trabajamos con escritura creativa, con niños y niñas, etcétera, con mapeo colectivo también, con los iconoclasistas, y eso decantó en esta exposición Haciendo Barrio, que, como les digo, está ampliamente documentada, que lo pueden encontrar. Hay un libro, como les decía, que editamos, pero ese fue un punto de partida, es como lo que más se conoce. Y en ese momento, antes de terminar la exposición, se nos acerca un grupo de vecinos y nos dice, bueno, más allá de que termine la exposición, nosotros queremos continuar este vínculo, no queremos que los talleres terminen. Y ahí se nos puso la obligación, o no la obligación, pero el desafío a los trabajadores y trabajadoras del museo de cómo continuamos esto más allá de un proyecto Fondart. Y ahí es como se mantuvo el taller de textil, se mantuvo el taller de foto y se implementó una huerta comunitaria en el antejardín del museo. ¿Ya? Ahí hay un poco algunos ejemplos. Entonces, en el caso del taller de textil, las personas que anteriormente participaban en los talleres, ahora ellas podían facilitar estos talleres que eran remunerados y que también fueron acompañados por el equipo de mediación, por un poco ir compartiendo algunas estrategias pedagógicas. Lo propio con el taller de foto, que también invitábamos fotógrafas, diseñadoras, etc. Hay algunos resultados. Lo propio, como les comentaba, de la huerta comunitaria, en una forma como de poder expandirnos y salir de las salas del museo y tener cierta visibilidad a la calle. Y, bueno, cuaderno de notas, eso era un poco en lo que estábamos hasta que se dio la revuelta social y la posterior pandemia. Estábamos trabajando en eso
Y de alguna manera la contingencia nos obligó o de alguna manera nos incentivó a mantener este contacto. Y fue así como para la revuelta, el 25 de octubre, si no me equivoco, se realizó el primer cabildo del barrio República en el museo, por solicitud de los propios vecinos. Porque nosotras como trabajadoras decidimos consultarles y preguntar de qué manera puede ser útil el museo más allá de cerrar las puertas. Y eso fue lo que sucedió. También las textileras, este taller de textil ya se empieza a conformar como un colectivo político, independiente, al alero del museo, que trabajamos en conjunto, pero también con su propia agenda. Ellas decidieron también salir a la calle, invitar a las personas a abordar su sentir colectivo, y ahí como museo también las acompañamos, no solamente llevando las mesas, llevando los materiales, sino que también participando y generando estas estrategias metodológicas y pedagógicas. Todo se vio un poco, obviamente, interrumpido por la pandemia, pero igual tuvimos que continuar. Se continuó todo este proceso de bordado colectivo, decantó en generar una nueva constitución textil que se realizó a través de talleres online el año 2022, está mal ahí la fecha, o sea, perdón, 2020, en el que se conectaban alrededor de 60 personas de distintas ciudades de Chile a conversar qué era lo que queríamos para esta nueva constitución y poder bordarlo. Al final del taller las personas mandaban sus páginas y las textileras pudieron armar estos 2 tomos. Y como les decía, también con el apoyo y con el acompañamiento del equipo de mediación del museo. Y acá, solamente como por repasar algunos hitos, está lo que sucedió también en pandemia con el Comedor Popular Margarita Ancacoy, que a partir de la asamblea autoconvocada que surgió para la revuelta social, esto derivó en un comedor popular, en una olla común, que se levantó durante la pandemia para darle almuerzo a vecinos y vecinas. Y ellos se acercaron y nos pidieron el museo como un espacio. El museo estaba cerrado, estábamos todos teletrabajando y nos pidieron poder hacer esta olla común que funcionó 2 meses y medio. Yo no sé si alguien de aquí es del área de conservación o trabaja en conservación, pero no es fácil tener quintales de papa, harina, arroz, verduras en un museo de arte contemporáneo que está dedicado también a conservar y exhibir. Entonces también fue súper interesante como desafío y cómo también conectamos con otras instituciones. Nosotros como museo no podíamos hacernos cargo de todo, pero sí también estaba Arteduca, sí también estaba el Sindicato de Trabajadores de la UDP, que es donde está hoy día la olla común. Esos son como los hitos, como lo más conocido, pero toda esa vinculación ha generado un tejido que muchas veces es difícil de visibilizar, difícil de contar, difícil de poner en los informes, de fondar en la rendición de cuentas, etcétera, pero que de alguna manera ha ido transformando la manera en la que hacemos institución. Aquí lo que estamos viendo es parte de las textileras MSCA con el colectivo Empuja y con la psicóloga Belén Tapia, que en colectivo realizaron esa obra que se llama Cutrichinqui por siempre, una obra textil para la exposición Lunes Revolución, curada por Soledad García. Soledad García de alguna manera comisiona, encarga al colectivo de las textileras a hacer una obra para la exposición Lunes Revolución que hablaba de distintas revoluciones, entre ellas el feminismo, y en esa colaboración también con la psicóloga y con el colectivo de baile se genera también un espacio de arte terapia. Acá lo que se habló, el taller se llamaba Los pliegues de la sexualidad. Entonces, en ese contexto, tanto trabajadoras, facilitadoras como textileras nos planteamos en ese lugar de repensar nuestra sexualidad en el contexto de esta exposición. Ahí algunos de los detalles, todo esto se hizo en pandemia, nos mandábamos las cosas por correo, algunas de la playa, etcétera. También dentro de esta misma exposición, la curadora comisiona al grupo de Huerto Escuela, que es esta huerta que estaba en el antejardín, encarga hacer una obra que también fuese un taller, que también fuese parte del plan de mediación. Y ahí es como llegamos a este taller de Hotel de Insectos, facilitado por la artista Valentina Utz y la agroecóloga Carla Bujes, donde hicimos esta suerte de escultura y de alguna manera consolidamos nuestra presencia en el antejardín, ampliando los espacios expositivos también. Parte de las decisiones del trabajo con vecinos fue que se viera lo que estaba pasando dentro del museo, y ahí es súper importante la huerta, ¿no? Esta huerta comunitaria, y en la que también para construir este hotel de insectos pensamos también en los vecinos como estos otros, o sea, en los insectos como estos otros vecinos también, y de qué manera son parte de este ecosistema del barrio.
Otro guiño u otro hilo que podríamos tirar es el trabajo que se hizo con las cédulas de obra, que se invitó a académicos, artistas, investigadores, pero también a vecinos y vecinas a que escribieran cédulas de la exposición Rojo, de la colección del museo. Y de alguna manera ese fue un ejercicio súper importante porque para ella, para Denise, para la textilera que está mostrándole a sus compañeras su apreciación de la obra, de alguna manera la hizo cuestionar este prejuicio de que estas cosas no son para ella, que estas cosas son solamente para entendidos y que no basta con la experiencia propia. De alguna manera ella pudo subvertir eso. Y para nosotras como trabajadoras de museo también nos hizo pensar que, bueno, de repente no es necesario esas cédulas en tono hiperacadémico para decir algo profundo, para decir algo que abra otras posibilidades. Siguiendo con las textileras, por ejemplo, para este ciclo expositivo, para la exposición En la selva hay mucho por hacer, curada por María Berríos, las textileras ya son facilitadoras de un taller, ellas son parte del programa de mediación, propusieron un taller, se juntaron con la curadora, conocieron la exposición y obviamente es un taller abierto a la comunidad que se realizó en este año y que también es remunerado como se remuneran todos los otros talleres facilitados por el resto de los artistas. Otras cosas como más espontáneas también, que me gusta mucho recordarlas, un poco más antigua, que es una 11 taller que hicimos con el artista Hugo Rivera Scott, a petición de una vecina que para una inauguración dijo que en realidad le encantaría conocer al artista, que no entendía mucho de los diagramas y que sería bueno concertar un espacio de conversación. Y ahí es como empezaron a surgir las 11 talleres que hasta el día de hoy se realizan, que tenía este espacio de comer más distendido, de conversar, pero también de poder replicar con Hugo algunas de estas diagramas y pensando en un espacio para todas las edades también. Estoy justo muy rápido. Siempre me quedo corta en la parte como más actual y de las reflexiones, solamente mencionar como otro guiño u otra cosa que nos gustaría compartir, el tema de las estampatones, el tema de poder salir del territorio del barrio República. Con la exposición En la selva hay mucho por hacer, con la curadora nos pusimos el desafío de liberar parte de la colección del MSCA, y ahí fue como llegamos a poder liberar parte de los grabados que se están exponiendo en la exposición y llevarlas en colaboración con dos agrupaciones, una con la ONG Libro Alegre y la otra con la Biblioteca Popular Pedro Mariqueo, poder llevarlas a otros territorios. Acá estamos en Montedónico, en Valparaíso, y también fuimos a la población La Victoria. Hay una cosa súper importante que tampoco es que nosotras llevamos los grabados como a evangelizar o a compartir lo increíble que es nuestra colección, sino que también tuvimos el paso previo de poder invitar, por ejemplo, acá en el caso de los estudiantes de Montedónico, invitarlos al museo, que conocieran y que pudiesen conversar qué obras de la colección del museo quieren llevar a Montedónico y por qué les hacen sentido. Entonces, tampoco era como llegar y estampar sin ningún contexto, y ahí también está el trabajo que hicimos con el colectivo de serigrafía instantánea. Solamente para cerrar, con lo más difícil y con lo que uno se le va como más rápido en una presentación, que son con los desafíos y las posibilidades, la verdad es que revisando estas experiencias podemos pensar, podemos proponer, como dice Mario Pedrosa, el museo como una casa de experiencias, el museo como para laboratorio, porque en ese sentido las instituciones culturales, creo, tenemos una gran ventaja o una gran herramienta, que es que a través de la creación colectiva, o haciendo este guiño a la mediación artística hacia el desarrollo comunitario, a través de la creación colectiva no solamente podemos reimaginar nuestro vínculo con las artes y la cultura y cómo cada uno de nosotros puede crear o puede de alguna manera expresarse, sino que también la creación colectiva nos permite generar un espacio para repensar nuestros vínculos también con la institución y cómo las instituciones hacen su trabajo. Yo les comentaba que, por ejemplo, para el taller de Cutrichinqui por siempre estábamos trabajando de manera horizontal, el equipo del museo con las textileras, con las facilitadoras. Y en ese sentido, de alguna manera, nos permite desdibujar estos bordes, pensar en un museo que también mira hacia afuera, pero eso también es difícil, es complejo. Yo como que estoy presentando solamente como casos felices, pero también hay desencuentros y también implica perder el control.
Aprender otras formas de hacer institución implica desaprender la forma en la que estamos acostumbradas a hacer institución. Carmen Morch y Nora Landkamer hablan de hacer un duelo, y de alguna manera tiene un poquito de eso. Tiene un poco de hacer un duelo de, como decía por ahí María José, de redirigir esfuerzos. No se trata de que dejemos de hacer lo que hacemos, sino que cómo lo que hacemos también se conecta y comunica con lo que hacen otros. También tiene que ver con hacer redes, con salir a la calle y sobre todo, y creo que con esto quiero ser súper quizás majadera, reconocer el trabajo de las áreas educativas de los museos o de las instituciones culturales. De alguna manera, mediadores, educadores, etcétera, son los ojos y los oídos de la institución cultural. Son los que reciben, la persona de recepción recibe desde la persona que necesita ir al baño, que tiene como algo así como una necesidad súper específica, hasta que quiere saber un poco más del museo o de qué manera participar. Y en ese sentido creo que es muy importante reconocer el trabajo, por ejemplo, del equipo completo, de la encargada de mediación Jenny Díaz, de la encargada de vinculación con el territorio Carolina Lagos, del productor del área, que también es súper importante tener un productor, Paulo Calderón, y cómo eso también se comunica con el resto de las áreas del museo y pasa a ser una política también de museo y hay un apoyo desde dirección. Porque como les decía, no es fácil, siempre hay desafíos, está también las redes que tenemos pendientes y que seguimos haciendo con artistas e investigadores que claramente son grandes aliados para repensar y para generar estos espacios de creación colectiva que me imagino que es lo que vamos a ver en el otro panel. Así que eso, bueno, solamente un par de fotos que tenía ahí juntas, ¿cierto?, de cómo les mostraba, como mencionaba, cómo confluyen trabajadores, vecinos, artistas en este espacio que también es más cómodo, que nos podemos echar, que podemos hablar y que también sale a la calle y que es una calle que cambia y que nunca está ganada. Que de repente el 2019 la plaza era de alguna forma y funcionaba con X actores y hoy día es totalmente distinto y tenemos que volver a conocerla y seguir saliendo. Y confundirnos un poco, ahí como dice Federico Moraes. Eso, ahora sí. Muchísimas gracias, Ignacia. Es fundamental en ese sentido, rescato también, y justamente también aquí en GAM, la labor que hacen, sobre todo las áreas vinculadas al tema de mediación y audiencias en nuestro caso, es fundamental cómo justamente repensamos y resignificamos nuestro quehacer en estas prácticas abiertas y transformadoras, más allá de ser espacios de exhibición, cómo reconfiguramos eso y somos un espacio de encuentro y justamente de mediación. Dagmara, la última, pero no menos importante, justamente Dagmara es nuestra representante de región de Antofagasta. Una de las cosas que comentamos es que uno de los casos de estudios que nos faltaba era poder poner la mirada más allá del centro y efectivamente tuvimos algunos cambios en panelistas de otros del día de ayer, por ejemplo, justamente habían más casos regionales, pero es una felicidad enorme poder contar hoy día también con Dagmara porque justamente lo que está sucediendo en Antofagasta a partir de lo que ha sido el trabajo de la Bienal Saco ha sido fundamental en estos últimos años. Tenemos entonces con nosotros a Dagmara Viskel, polaca, pero a esta altura chilenísima, porque ya lleva muchos años en Chile, doctora en arte de la Universidad de Bellas Artes de Cracovia, ha participado en bienales en Rusia y Polonia, es cofundadora y directora de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Saco en Antofagasta, buscando difundir el arte entre nuevos públicos. Muchas gracias, Dagmara, y damos tiempo para tu exposición. Un paréntesis, al terminar Dagmara revisaremos las preguntas y también tenemos un coffee preparado para justamente alimentarnos, tomar un café para entrar ya al siguiente conversatorio, así que los invitamos a quedarse al coffee. Dagmara. Muchas gracias. Se ha hablado bastante de museos, de lo que se puede convertir en un museo. Vamos a adentrarnos un poco a un territorio abismante. De Valparaíso hasta Arequipa no hay ni un museo de arte. Y se los digo porque ahí justamente vamos al grano con nuestro trabajo situado. Hemos inventado Museo sin Museo. Museo sin Museo es una estrategia de cómo hacemos la Bienal, ocupando espacios ajenos.
Las exposiciones de la Bienal Saco suceden en la plaza, en la playa, en el desierto, probablemente próximo año incluso en el vertedero industrial, en espacios de universidades locales, de institutos profesionales, ex centros de detención, probablemente desde próximo año también, y así sucesivamente. Entonces, eso es nuestro espacio emblemático, por ejemplo, uno de los más reconocidos y donde hay el OpenCon internacional, es nuestra locomotora de alguna manera, es el muelle histórico, un espacio absolutamente transversal para la comunidad de Antofagasta. No hay nadie quien no vaya de alguna manera en algún momento porque están al lado de centro cívico, de todos los bancos, de todas las instituciones públicas, pero a la vez al lado de terminal pesquero. Entonces, un lugar absolutamente clásico que se convierte antes una vez al año, ahora cada 2 años, en el centro de arte contemporáneo con artistas de todo el mundo. Y así vamos ocupando la ciudad, construyendo museo sin museo, como un museo imaginario que instalamos en la comunidad, construyendo un mapa entre espacio y espacio donde la gente va circulando por la ciudad y conociendo las diferentes exposiciones. Nos hemos transformado en... Nos hemos transformado en la Bienal justamente también por un tema muy relacionado con el contexto y el territorio. Eso es el territorio de Chile y lo pequeño en el medio es donde están todas las escuelas universitarias de arte. Eso es la realidad que vivimos y nosotros estamos aquí. Y eso nos determina qué hacemos y cómo hacemos está relacionado con lo que podemos ver ahí. Entonces, paralelo a Museo sin Museo, hemos armado Escuela sin Escuela. Y Escuela sin Escuela era un programa pedagógico durante todo el año con artistas, curadores, investigadores, chilenos, extranjeros, cada uno que llegaba a Antofagasta a trabajar con nosotros, comprometía de manera simbiótica alguna acción pedagógica que podría ser coproducción, workshop, conferencia para el público local. Nosotros trabajamos con colegios, trabajamos con universidades, trabajamos con juntas de vecinos y ahí justamente dedicábamos las instancias pedagógicas. Esas son nuestras distancias hacia las escuelas de arte, no lo vamos a analizar aquí porque no hay tiempo, pero se dan cuenta que nos es mucho más cerca, por ejemplo, a Tucumán que a Santiago. Pero como tenemos las montañas en el camino y las líneas aéreas dan vuelta del tonto por las 2 capitales, ir a Tucumán sale lo mismo que ir a Madrid, ¿no? Entonces, obviamente... esos son nuestros trabajos con el territorio, hacemos muchísimas residencias, vinculamos los artistas con las comunidades, justamente a través de las residencias con arqueología, con geología, con mineralogía, con todo lo lindo y feo también que nos rodea, que es nuestra realidad. Bueno, eso es una de las cosas más increíbles. Ahora en una semana más voy con un artista argentino a pasar 2 días no importa, pero una noche completa en Paranal. Creo que va a ser una experiencia increíble. También estuvimos en Alma. Eso es Quiagua, el lugar más árido del planeta, donde trabajamos con la comunidad todos los años haciendo talleres en la escuelita rural de Quiagua,
quería decir, creo que no es que nosotros trabajamos con el contexto, sino nosotros nos debemos, o sea, lo que hemos construido desde inicio era siempre pensado, por eso no nos parecemos en contexto institucional, ni cómo trabajamos educación, ni cómo trabajamos residencias, exposiciones, trabajamos con los científicos. Nuestro contexto, por ejemplo, son científicos, hay muy poca escena, pequeña escena de arte, pero hay mucha escena de ciencia, y nos dimos cuenta que son bien parecidos a nosotros, a veces están capaces de pelearse durante meses por existencia o inexistencia de una estrella a no sé cuántos millones de luz y por ejemplo, se les olvida pagar las cuentas, ¿no? Entonces, hay cosas que nos hacen muy semejantes. Sí, todo el tiempo trabajo con el contexto natural, con el contexto social. Con el contexto también del todo el patrimonio que es indígena en el territorio que habitamos, que también hay que tener mucho cuidado porque hay una demanda y un auge por trabajar con los pueblos indígenas que nosotros frenamos un poco, porque hay una moda, especialmente de Europa, de traer fotos atractivas que después circulan y tienen mucha demanda, así que nosotros somos muy cuidadosos en ese sentido. Los cráteres de Quiagua, el contexto también natural muy especial. Quería mostrarles unos videos también sobre por qué nos transformamos en la Bienal, no por ambiciones de pertenecer, ser parte de ligas mayores, sino que los proyectos de Escuela sin Escuela no tenían suficiente tiempo de investigación, profundización, y decidimos que tenemos que parar un año para poder dedicarnos a fondo y hacer los proyectos educativos tal como lo hemos soñado. Y ese año lo realizamos, estamos muy orgullosos. Creo que un proyecto de una escala de patudez increíble, porque inventamos que vamos a enseñar a curadores. Y dictamos diplomado de 6 meses, de 188 horas, que se llama Microcuradurías, curadurías desde la marginalidad. Y está pensado en todos los que no habitan ninguna de las 5 ciudades latinoamericanas donde sí hay posibilidad de profesionalizarse en curaduría y no quieren tampoco abandonar su Tacna, Tijuana, Calama, y quieren dedicarse a curaduría desde el contexto, justamente. Ahí quería mostrar los videos, podemos pasar con el primero de Chiu Chiu, uno de los talleres de arte lumínico, cómo convertir el no lugar en un lugar de arte a través de un simple ejercicio lumínico. Por favor. Un par de años hemos venido intentando con la gente de SACO lograr hacer un trabajo, una intervención lumínica, buscar lugares comunes que nos interesen para poder, a través de la modificación del espacio, utilizando la luz, entregar un mensaje que nos parezca atingente, político, que nos remueva. La luz lateral, que es una luz que tenemos en Patagonia constantemente, es una luz que volumetriza. Entonces puedes, en el caso de la danza, que no tiene un texto necesariamente, contar una historia solamente con luz y volumen, con el cuerpo, con ritmo, con música. Entonces una luz que nos viene lateral nos insinúa mucho más, te hace sospechar más, es mucho más interesante que la luz frontal que todo lo devela.
Yo los quiero agradecer hoy día esto, justamente porque estamos en Chiu Chiu. Entonces este es un lugar bien especial porque además aquí vivió y estuvo Tomás Paniri, que también se atrevió y se aventuró y lucha contra los españoles porque él estaba y creía que esta era la fuerza de la Pachamama. Patayhoiri le llaman ellos, en Kunza, la Patayhoiri. Entonces, imagínense la fuerza que ustedes le acaban de dar a este lugar. Yo entendí que ahí había como una pacheta, un descanso, un lugar. Y por eso, muchas mil gracias. Si eran algunos elementos importantes para mí compartir en este oficio que he elegido o que me ha elegido, eran esos elementos que conforman parte del trabajo, lo que yo quería compartir con ustedes, y ustedes son increíbles. Así que nada, muchas gracias. Eso era la mitad. La modalidad del diplomado fue mixto. Habían alumnos de 5 países y habían 2 semanas intensísimas presenciales, una en Chiu Chiu y la final con presentación de tesis de cada uno en Antofagasta, con una intervención grupal, profundo contexto Chacabuco. Este desierto necesita sangre. 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 Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Bueno, y eso de recuperar rostros en Chacabuco, por supuesto, muy, muy simbólico, pero también tenía que ver con una de las obras más conocidas de Óscar Muñoz. Óscar Muñoz, que tuvimos gran
reconocimiento, suerte, placer tener primera vez en Chile y estuvo en Antofagasta en la última edición de la Bienal Saco. Y estuvo en Antofagasta porque hay cosas que en contexto de lo situado y de entender el lugar donde uno está sentado hay que mencionar. No sé si alguien sabe de ustedes que tenemos vuelo directo Antofagasta-Cali. Uno de los más exóticos, creo. No tenemos a Bogotá, tenemos a muy pocas ciudades en Latinoamérica, pero hay vuelo directo porque si a alguien le interesa y quiere hacer esa ruta, Antofagasta-Cali. Obviamente son buses mineros con alas, pero además, gracias a esa conexión llegó Oscar Muñoz y nos acordamos de esa obra cuando él pinta con agua sobre la piedra caliente y su rostro nunca logra de hacer el autorretrato y es el eterno intento, ¿no? Entonces también ese gesto que realizamos tenía que ver, porque la presencia de Oscar también fue muy importante para la escena local en Antofagasta. Y al final vamos a volver a mirar el cielo. Les voy a contar en contexto de lo situado. Tengo muchas cosas que contar, pero va a ser lo último. Que siempre hemos escuchado de eso de puesta en valor de patrimonio inmaterial en contexto de las cosmovisiones, especialmente la cosmovisión andina. Y lo encontraba siempre tan mucha palabra y sin cuerpo. ¿Qué significa eso de poner en valor patrimonio inmaterial? Cuando nosotros trabajamos con colegios en Antofagasta, en Tocopilla, en Taltal, en Mejillones, y tú vas a preguntar a cualquier niño que sabe de cosmovisión andina, no sabe absolutamente nada. Y decidimos trabajar con eso, en realidad virtual, hacer un paseo nocturno, explicar la cosmovisión occidental, acercar la andina para finalmente invitar a los chicos a diseñar su propia cosmovisión. Y eso es un pequeño videíto que tengo de ese proyecto. Y ya sería el último porque sí, son 3 minutos, 3 minutos y final. El temor a lo desconocido es una emoción con la que el ser humano convive desde su origen. Vinimos a Isla a trabajar en el área de educación, apoyando la mediación cultural de 2 proyectos itinerantes de realidad virtual, que es Bienal del Maletero y Paseo Interestelar. Es una experiencia que apela también como a una sensación como de intimidad con este mundo virtual para ti, en donde uno puede ir explorando, mirando diferentes formas, espacios. Interesante, muy buena. Me divertí mucho con la realidad virtual y sobre todo me impresionó las diferentes visiones que tenían nuestros ancestros sobre las constelaciones. Me parece interesante que no solamente podemos hablar del pasado y de las culturas que nos preceden, sino cómo estamos viendo el mundo hoy en día. Primero, novedosa, porque primera vez que veo algo así, no se me hubiera ocurrido que pudieran haber una tecnología, o sea, tan avanzada de llegar a este punto de un relato interestelar. Me gustó mucho, creo que fue muy claro, muy entretenido aprender de esa forma, digamos, especialmente para las personas que no tienen acceso a estas cosas. Yo enseño cultura indígena, cultura andina, cosmovisión andina, y me gustaría mucho que los niños pudieran o tuvieran acceso a este tipo de tecnología, digamos, para entregar la educación. Bueno, yo soy la educadora de lengua y cultura indígena de aquí de los jardines Conejitos Blancos, de aquí de la comunidad de Chiu Chiu. La verdad que fue una experiencia maravillosa, ¿ya? Y sobre todo la relación con nuestra cosmovisión andina. Yo creo que estas experiencias son muy educativas para los niños, ¿cierto? Y también, obviamente, para revalorar su cultura, porque esto lo tenemos acá mismo. Fue como maravilloso para ellos, o sea, el hecho de que uno lo comentara y lo que había visto ayer, que era muy bonito. Una tía nos contaba que ellos querían como tomarlos así, como agarrar las estrellas, ¿cierto?, con sus manitos. Entonces yo creo que eso es una experiencia única para ellos. Eso es como muy interesante porque es como una experiencia muy envolvente
Y también eso de que cuando uno se saca los lentes hay una sensación de querer también contar la experiencia de manera como media inmediata, y eso también es muy favorable como para hacer mediación. Lo interesante de la propuesta es que el equipo de SACO concibe estos programas no solamente como una experiencia virtual, sino con una post-reflexión de lo que esta experiencia propone. Me parece que son interesantes los proyectos que se plantean desde dispositivos de conversación, de cómo continuamos después de que vivimos esta experiencia, y no una idea de espectáculo más allá de las potencialidades que los programas traen. Vamos a mostrar brevemente algunas preguntas. No sé si vamos a alcanzar a tener este espacio de respuesta. La idea de este panel era principalmente hoy día poder conocer casos de estudio, diferentes miradas, fragmentos en torno a las prácticas situadas, y eventualmente todo lo que tenemos hoy día acá es parte de lo que está haciendo el área de estudios dentro de la Dirección de Programación. Estamos justamente sistematizando y bajando toda la información que ustedes han ido comentando, y para la plenaria, que están todos invitados el día jueves, abordaremos parte de estas preguntas, y también la idea es que podamos seguir trabajando más en profundidad sobre estos temas y que podamos tener espacios de reflexión conjunta. Voy brevemente a leer, ya no alcanzamos a comentar para poder tener tiempo para el segundo bloque. ¿Cómo abordan a la comunidad con discapacidad de forma transversal en los proyectos de desarrollo comunitario, por ejemplo? También se da las gracias por las exposiciones. ¿Cómo se financian el día a día y cómo se hace para financiar los distintos proyectos que se realizan? ¿Cuáles son los modelos programáticos dentro del esquema de partículas detonadoras que les preguntaban también ahí a Fernando? Bueno, vamos a dejar todo esto, es parte de la documentación que estamos dejando del seminario. Para las personas que están en regiones y en otros países, les haremos llegar también la información en cuanto a cápsulas audiovisuales y materiales de los expositores. Agradecer muchísimo a Fernando García y a Carlos, que están también, imagino, online en estos momentos, escuchándonos, a Ignacia y a Dagmara por acompañarnos hoy, y los invitamos ahora a tomar un café para refrescar las ideas, y luego viene el segundo panel, donde tendremos prácticas artísticas y creaciones justamente contextualizadas en torno a la idea de prácticas situadas. Muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana.